Hola a todos. El tema que voy a tratar el día de hoy va a ser la revisión del comando spline a fondo con todas sus opciones. Entonces, el comando spline es un comando que me permite crear curvas que tienen unos puntos de control. Estas curvas se pueden controlar de dos maneras, como vamos a ver, y me permiten crear un recorrido suave entre dos puntos diferentes. Esos puntos diferentes pueden ser de pronto la silueta de un envase, puede ser de pronto la silueta de un elemento de una carcasa plástica. Ese tipo de curvas también son utilizadas en las siluetas de los automóviles. Entonces, hay varias maneras de crear splines y AutoCAD cuenta con dos métodos generales de crear splines. El comando spline se encuentra en la cinta Home, en el panel de dibujo. Acá tiene un par de comandos para ingresar a hacer una spline tipo fit o una spline tipo CB, que son vértices de control. Estos dos tipos de spline me dan una idea de las dos formas como puedo trabajar. Primero voy a crear un par de ejemplos con ese tipo de splines. Entonces, con la spline fit yo lo que logro es una spline en la cual cada punto que yo voy descargando con mi mouse es un punto que al final hace parte de la curva. Voy a darle finalizar. Si yo toco la spline, podemos ver que cada uno de los puntos donde hice clic es uno de los puntos que me controlan esta curva. De otra manera, cuando yo utilizo la otra variación de la curva spline, la de vértices de control, yo lo que hago es poner puntos que son los que controlan la curvatura. Entonces, yo voy poniendo estos puntos de control y al final, cuando yo toco la curva, lo que yo tengo para controlar son los vértices de control en lugar de los puntos que están sobre la curva. Cualquiera que haya sido el método de dibujo, hay métodos que son más adecuados para seguir puntos, por ejemplo el spline fit, y hay métodos para controlar mejor la curvatura y de pronto la continuidad de un spline con respecto a una línea en la cual el método de vértice de control es el mejor. Entonces, cualquiera que haya sido el método de dibujo, yo en cualquier momento puedo tomar las splines, darle clic acá en este control y cambiar de vértices de control a fit. Entonces ya encuentro los puntos y puedo variar sus puntos y puedo cambiarme nuevamente a vértices de control y mover nuevamente los vértices de control. O sea, indiferentemente como yo la haya dibujado, a la hora de editarla puedo cambiarme de método para acomodarla a mis necesidades. Listo. La herramienta cuenta además con otras funcionalidades. Cuando yo utilizo el comando no desde el icono activable desde la barra de herramientas o desde este panel, sino que lo aplico directamente desde la línea de comandos, el atajo del comando es SPL. SPL me activa el comando spline y me permite crear el spline con un poco más de control o de pronto ver mejor el control de las opciones que tengo. Aquí me encuentro con tres métodos de trabajo. El primero es escoger el método, la primera opción es escoger el método. El método fit, cuando lo escojo, tiene asociado el manejo de los nodos, mientras que el método de vértices de control tiene asociado el grado de la curva. Entonces vamos a ver los dos métodos. Y por último, la opción de objeto que funciona, hago la aclaración solamente con vértices de control, con fit no funciona. Lo que me va a permitir es convertir una polilínea cualquiera en una spline. Entonces vamos a verlos todos en este momento. Voy a cambiarme de método y voy a trabajar primero el método fit. En el método fit voy a escoger acá el tipo de curva y me voy a encontrar con tres tipos de curva. La curva tipo cuerda, tipo raíz cuadrada y tipo uniforme. Entonces por acá tengo un dibujo. En este dibujo entonces encontramos los tres tipos de curva que acabo de mostrar: el tipo cuerda, tipo raíz cuadrada y tipo uniforme. En el tipo cuerda me encuentro con un tipo de spline que es más tensionada. La curva como tal es más separada
de la guía de puntos de control. Y a medida que voy cambiando de tipo de curva, me voy encontrando con la raíz cuadrada, que es una curva más amable, una curva que está en el punto intermedio entre las dos extremas, y la curva uniforme, que es una curva que es la más relajada de todas, es una curva que es la menos tensionada y me da una forma más cercana de los puntos de control. Entonces, yo acá tengo en mis capas una capa creada para cada uno de los casos, y voy a recrearlos en este momento. Entonces, primero la curva tipo cuerda. Entonces llamo el comando, en el método escojo fit, y luego en el tipo de nodos escojo cuerda y la paso por los puntos. Voy a llegar al mismo efecto del caso de arriba. Listo, creo la curva. Ahora, segundo, voy a crear el segundo método. Entonces nuevamente el comando, el método está en fit. ¿Cómo sé que está en fit? Porque la opción que me aparece aquí es nodos. Entonces acá me voy a cambiar a raíz cuadrada, y en raíz cuadrada también voy a tomar los métodos. Aquí la curva me debía haber escogido la otra capa, pero simplemente rápidamente la cambio enseguida. Tomo la capa y la curva, y la cambio de capa. Listo, esta es la raíz cuadrada. Ahora me voy a cambiar al último tipo de curva, que es la uniforme, y en la uniforme aplico nuevamente el comando, nuevamente nodos, uniforme, y paso por los diferentes puntos. De esta forma estoy recreando el mismo ejemplo que les expliqué hace un momento en la parte superior. Yo también puedo trabajar con no siguiendo puntos. Entonces este tipo de curva es ideal cuando yo tengo marcado un mapa de puntos para seguirlos estrictamente. Entonces cuando yo lo sigo estrictamente, donde yo pongo el punto, ahí me queda un punto de control, diferente a la curva tipo de vértices de control, porque los vértices de control lo que hacen es simplemente marcar una guía de por donde se crea la inflexión de la curva. Entonces me encuentro acá con unas curvas de grado 1 a grado 4. La herramienta permite llevar desde grado 1 a grado 10. Aquí expuse hasta el 4. Y yo simplemente, la curva de grado 1 es una curva que no me genera spline. Entonces vamos a mirar el caso. Yo voy a crear una curva de grado 1. Aquí me voy a escoger el color, perdón. Me cambio de capa a curva de grado 1 y voy a crear una curva de esta forma. Entonces voy a tomar la herramienta spline, voy a cambiarme de método al método de vértices de control, y voy a cambiar el grado lo voy a poner, por defecto está en 3, voy a ponerlo en 1. Entonces ahora que hago la curva, me encuentro con que ni siquiera se genera una curva, simplemente lo que se está generando es una polilínea de grado 1, pues una línea de grado 1 equivalente a algo como una polilínea. Simplemente que yo aquí tengo cambiándolo a fit y cambiándolo a vértices de control para poderlo modificar. Entonces ya yo acá, diferente a lo que obtendría con una polilínea, casi tengo unas curvas con las cuales puedo jugar. Entonces de esa manera puedo trabajar con una spline de grado 1. Es útil cuando yo necesito los puntos y después puedo modificar las curvas. Ahora con una spline de grado 2 verifico entonces que tenga la capa puesta en la destinada para hacer la curva de grado 2, y ahora voy a activar entonces el comando. Activo el comando, verifico en grado que esté en grado 2, lo confirmo y comienzo a dibujar la curva. La voy pasando por los mismos puntos o vértices de control de la curva de grado 1 y me encuentro
con un resultado de una curva continua, una curva que queda ceñida a los puntos de control y que genera unas formas muy simétricas si nos ponemos a revisar entre los segmentos verticales encontrados. Ahora, para comparar, voy a hacer una curva de grado 3. Esta curva de grado 3, entonces la voy a realizar activando la capa creada para el fin. Activo la herramienta, verifico que mi grado de curva sea 3 y nuevamente procedo a utilizar los mismos puntos de control, los mismos vértices de control para tener un punto de comparación. De esta forma vemos una curva que es más rígida, una curva que tiene menos fluidez, pero a su vez una curva que genera una curva más suave. Es una curva más suave con la cual puedo generar de pronto un recorrido más suave para cubrir la superficie o la silueta de la superficie de un objeto que esté diseñando, y de esta forma entonces puedo ir aumentando el control, los grados de la curva de vértices de control y de esa manera entonces llegar a curvas de diferentes propósitos. Si yo toco esta curva y reviso los puntos de control, miremos que los puntos de control son los mismos, o sea, los vértices de control son los mismos, sin importar que el grado de la curva sea 1, sea 2, sea 3 o hasta 10. En AutoCAD se pueden llegar a curvas de grado 10. Listo. Entonces, ya viendo la diferencia que hay entre los grados entre curvas con diferentes grados en los vértices de control, vamos a pasar a un último ejemplo donde vemos la última opción del comando, que es la opción de objeto. Hago nuevamente la claridad en la cual esta conversión de curva yo tengo que partir de una polilínea cualquiera, ya sea creada o convertida de líneas mediante el comando join. Tengo una polilínea la cual va a ser mi guía para generar una nueva spline tipo puntos o vértices de control. Entonces, este comando, hago nuevamente la salvedad, solamente funciona cuando está activado el modo vértices de control. Entonces lo escojo y luego me vengo al objeto. El objeto me busca siempre escoger la polilínea, la escojo y aplico el comando, y miren que acaba de convertirse en una nueva spline. Esta spline, si yo la toco para edición, me encuentro con que los puntos que originalmente eran la polilínea ahora son los puntos donde están ubicados esos vértices de esa polilínea, son los nuevos vértices de control de la spline. Entonces, cuando toco acá el control, también la puedo convertir. Una vez ya convertida en spline, la puedo volver tipo fit para mover los puntos de inflexión de la spline. Listo. Entonces, con este último ejemplo acabo de cubrir todas las posibilidades que tiene el comando spline. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.